Muy buenas tardes, comenzamos una semana más aquí en la UNAM Responde, reiterando el compromiso de nuestra universidad para preservar la salud y el bienestar de toda su comunidad universitaria. Ponte Puma, ponte la vacuna es una invitación para que la mayoría de la comunidad universitaria, que es un público joven, asista a recibir esta inmunidad, esta protección en contra de COVID-19. Es importante hacer el registro previo, esperar las indicaciones y acudir el día que les toque su turno para recibir esta vacuna contra COVID-19. Sabemos además que es indispensable seguir utilizando el cubrebocas para disminuir contagios y precisamente sobre este tema, el día de mañana comienza aquí en la Ciudad de México la aplicación de la vacuna contra COVID-19 para jóvenes de entre 18 y 29 años en 4 alcaldías. Se trata de Milpa Alta, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Importante hacer el registro y asistir para recibir estas dosis contra COVID-19. Y revisemos también enseguida el semáforo epidemiológico de riesgo en nuestro país, que se modificó como cada 2 semanas y presenta cambios debido principalmente al aumento de contagios en varias entidades. La Secretaría de Salud Federal indica que a partir de hoy y hasta el próximo 22 de agosto, 15 estados permanecen en color naranja, 7 en rojo, 9 más en amarillo y solamente 1 en verde, que es Chiapas. Y aunque las autoridades federales han declarado en color rojo a la Ciudad de México, el gobierno local manifiesta que la capital se mantiene en color naranja y no prevé cierres o cambios en su dinámica cotidiana. Lo que sí debemos hacer es seguir utilizando el cubrebocas, evitar lugares concurridos y actuar responsablemente en todo momento. Sabemos que es nuestra responsabilidad el control de esta pandemia que nos tiene ya vueltos locos y también de cabeza desde hace ya varios meses, hace más de un año. Y también aquí para comenzar la información en la UNAM Responde, hemos escuchado en muchísimas ocasiones que las vacunas que se han aplicado en México y en distintas partes del mundo cumplen con estos 2 términos que son seguridad y eficacia. Aún así hay muchísimas personas que siguen dudando de esto. Enseguida el doctor Carlos Rosales nos explica algo sobre este tema. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos sigue haciendo preguntas interesantes. Una de ellas es, ¿por qué dicen que las vacunas no sirven? De todos modos me puedo infectar. Bueno, revisemos los datos. Las vacunas que se elaboraron contra el coronavirus fueron probadas en estudios clínicos viendo cuántas personas podían infectarse dentro del grupo de personas vacunadas y cuántas personas podían infectarse en un grupo control que no recibió la vacuna. En estas condiciones se vio que las vacunas son capaces de proteger entre 70 y 90, a veces 95%, dependiendo de la vacuna. Esto es, las vacunas son muy efectivas para reducir la infección. Sin embargo, sí hay en todos los casos un pequeño número de personas que aún vacunadas pueden infectarse. La buena noticia es que todas las personas que resultaron infectadas después de recibir la vacuna desarrollaron una enfermedad ligera. Esto es, las vacunas son muy buenas para proteger enfermedad grave y no tener que llegar a los hospitales. No es lo mismo enfermarse con un cuadro de gripe ligera a tener una insuficiencia respiratoria grave y estar en el hospital por muchos días y posiblemente llegar hasta fallecer. Por lo tanto, las vacunas sí son muy efectivas, sí protegen y nos ayudan a no tener una enfermedad grave. Cuídese mucho, si puede vacúnese lo más pronto posible y no baje la guardia. Muchas gracias, regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Este domingo terminaron días de intensa actividad deportiva a raíz de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por cuestiones de pandemia se llevaron a cabo apenas en este 2021 y que pasaron a la historia por muy distintas razones. Algunas de ellas tienen que ver con mayor apertura e inclusión, y de esto estaremos hablando durante los siguientes minutos con nuestra invitada de hoy, la doctora Janet Ávila Olivares, quien es médico cirujano, especialista en medicina del deporte y pertenece a la Dirección General de Medicina del Deporte de nuestra universidad. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida a La UNAM Responde. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias por estar aquí con nosotros y comenzamos. Pues los Juegos Olímpicos de Tokio han sido únicos por muchas razones, por estar sin público, por llevarse, digamos, a cabo fuera del tiempo en donde estaban estimados, pero también tiene que ver con los participantes transgénero. Y es que durante las últimas semanas hemos oído noticias o hemos leído noticias acerca de la primera medalla para un participante trans. ¿Es esto noticia? ¿Debe ser noticia? ¿Y por qué debemos considerarlo así o no, Janet? Bueno, creo que podríamos considerarlo noticia porque es algo nuevo. Sin embargo, espero que poco a poco podamos irlo tomando como con mayor cotidianidad y pueda pasar a ser ya no una noticia, sino algo totalmente normal, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ahorita con todo lo que mencionas en Juegos Olímpicos, pues vienen siendo unos Juegos Olímpicos históricos, como bien mencionabas, y bueno, qué mejor que podamos empezar con este tema de la inclusión y todo esto del deporte, y en estos Juegos que seguramente darán para iniciar, ¿no? Todo este tema de inclusión. Hablamos de inclusión, evidentemente, pero hablamos también de apertura, hablamos de reconocimiento, hablamos de derechos humanos, cómo entenderlo, cómo leerlo, no solamente en términos deportivos, sino en términos sociales, que es nuestro primer punto el día de hoy, Janet. Bueno, sí, desde el ámbito social creo que vamos avanzando a pasos agigantados, ¿no? Desde Juegos Olímpicos, desde el 2004, de hecho, ya eran aceptadas, ¿no?, las personas transexuales. Y bueno, desgraciadamente no había habido como esa apertura todavía a que las personas pudieran expresarse tal cual. Y pues ha habido muchos cambios en estos últimos años, desde el 2004 que te mencionaba, luego en 2012, en 2015, después en 2016 en Río. Bueno, ha habido evoluciones, ¿no? Desde las personas trans que tenían que verificar con médicos y con parte legal, ¿no?, que tuvieran ese cambio en la identidad de género, que tuvieran también niveles de testosterona, niveles hormonales diferentes. Incluso se les pedía previamente que tuvieran que tener una intervención quirúrgica para poder competir en la nueva categoría, ¿no?, ya sea femenil o masculina. Y sin embargo, ahorita ha habido unos cambios agigantados en la cual simplemente con expresar la identidad de género de transexual, pues ya se puedan competir en estas nuevas categorías con algunas restricciones, como vamos a ir viendo en este programa. Janet, empecemos por ahí. En estos Juegos Olímpicos hubo 3 participantes de este tipo. Ayúdanos a entender a qué se refiere el término de transexual, y se escuchó también por ahí en algunos momentos binario, no binario. Ayúdanos a entender para partir todos de la misma base. Sí, bueno, una persona transexual es una persona que tiene una identidad de género diferente a la que se le asignó al nacer, ¿no? Tenemos de inicio al nacimiento una persona como una variable dicotómica, ¿no? Una persona que nace con un sexo femenino o masculino en base, por ejemplo, a las cuestiones cromosómicas o gonadales, ¿no? Entonces, se puede ahí diferenciar entre una persona de género femenino o masculino. Entonces, tú puedes nacer con un género femenino y, sin embargo, te sientes, ¿no?, con una identidad diferente. Entonces, tenemos transexuales hombres y transexuales mujeres. Es decir, la persona transexual hombre es aquella persona que nació con un género femenino y decide posteriormente cambiarlo o hacer esa transición hacia el género masculino. Cuando tenemos una persona transexual mujer, es aquella persona que nació con características
físicas o cromosómicas secundarias a un masculino, y posteriormente esa persona se identifica con un género diferente, que en este caso sería mujer. Puede o no hacer esa transición quirúrgica y eso sería una persona transexual. Exactamente, hay una gran variedad, digamos, en esta comunidad de la diversidad LGBTI, que sabemos se han ido agregando siglas con el paso de los tiempos por esta gran diversidad que tiene que ver con cuestiones de género, de identidad y de comportamiento, pero hoy estamos hablando de cuestiones deportivas, Janet, y me gustaría que nos explicaras entonces cuáles son esos factores que sí se reconocen y que sí son necesarios para identificar a estas personas trans como parte de alguna competencia, en este caso de los Juegos Olímpicos. Bueno, ahorita con Juegos Olímpicos creo que estamos todavía con esa emoción de que acaban de pasar todo, pero bueno, en la parte de médica, digamos, en la parte fisiológica, una persona nace, ya sea hombre o mujer, digamos, con esas características fisiológicas que van a ir evolucionando conforme vamos creciendo. Es decir, unos niño y niña en una edad escolar, o preescolar, pues prácticamente vienen siendo iguales en cuestión de fuerza, en cuestión de estatura, en cuestión de peso, ¿no? Es muy similar. Sin embargo, conforme vamos evolucionando, vamos creciendo, pues empiezan a haber estos cambios, ¿no? Entonces, en una edad puberal, pues ya empezamos a ver cómo de inicio crecen un poquito más las mujeres, pero a final de cuentas el varón queda con una estatura más grande, con una masa muscular de mayor tamaño, masa ósea, etcétera, que le van a dar ciertas ventajas a nivel fisiológico en general, ¿no? Y pueden tener mayores capacidades pulmonares, mejor condición física hasta cierto punto, ¿no? Si los comparamos en una misma persona sedentaria, hombre-mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona trans decide hacer ese cambio entre su género inicial y el al que va a decidir posterior, pues tenemos esa variedad, ¿no? Pueden hacer el cambio desde gonadal a nivel de una resección quirúrgica, o pueden simplemente hacer cambios hormonales con tratamientos farmacológicos. ¿Cuál es la desventaja o ventaja? Bueno, existen muchas, ¿no? Pero dentro de las ventajas que se ha observado con varios estudios que se tienen hasta el momento, es que cuando una persona transexual mujer, es decir, que era inicialmente un hombre y que va a pasar a tener características femeninas, bueno, tenemos varios cambios, ¿no? Vamos a tener una disminución de la masa muscular, ¿no? Con las nuevas tratamientos hormonales, disminución de la masa ósea, hay cambios en la densidad mineral de los huesos. Sin embargo, se ha propuesto por ahí que tenemos una especie de reserva o una memoria muscular. Esa memoria muscular puede ser, en este caso, la gran pregunta, ¿no? De si realmente, si nacen como hombres y después pasan a ser mujer, si realmente se quedan con esa memoria muscular, y creo que de ahí parte el debate que tenemos hasta el momento sobre si al hacer ese cambio nada más quitando la parte como de la testosterona, que les van a disminuir los niveles de testosterona, ya se cambia, ¿no? Por completo la fisiología de la persona. O bien, se tienen algunos estudios que avalan que a pesar de que los niveles de testosterona y que bajan todas estas cuestiones que te decía de la masa muscular, de huesos, etcétera, todavía queda por ahí una reserva, ¿no? Algunas enzimas que se tienen ahorita como en investigación, se tiene también la creencia de que las capacidades pulmonares no se modifican a tal grado. Incluso hay un estudio de los más recientes y que como que abarcan la mayor cantidad de estudios en 2019, en una universidad de Estocolmo, justamente hablan sobre qué tantos cambios o qué pudiera repercutir ahí si ponemos a competir, por ejemplo, a una mujer cisgénero, es decir, una mujer que desde el inicio era femenina y continúa en categorías femeninas. En cuestión de la fuerza, por ejemplo, lo comparan con la fuerza que cambia entre una persona transexual que era hombre y pasa a ser, digamos, ahora mujer, y que queda con una reserva
mayor a la persona cisgénero, es decir, que a final de cuentas inicia con una ventaja deportiva, ¿no? Entonces, si lo comparamos a esa mujer transgénero con una persona cisgénero hombre, sí podemos observar una diferencia que no la pone en una competitividad adecuada. Sin embargo, va a quedar como en un punto medio entre un hombre, una mujer, y ellos como transexuales o ellas en este caso, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza como esa variedad y esa, pues, cuestión entre si es una ventaja deportiva, si es únicamente la parte de aceptación, de inclusión, porque no nos quedamos en una parte como tal de equidad. Y es ahí donde viene realmente todo, pues el debate, ¿no? Creo que estamos ante un punto en el que pudiéramos, todavía nos falta mucha información sobre si tenemos las características fisiológicas que nos van a permitir tener una ventaja deportiva o no. Hay mucho de lo que se tiene que hablar, comenzando por entender las diferencias entre hombres y mujeres y las personas trans que cambian, vamos, de categoría justamente al tener esta transición. Janet, tocaste un tema importante que es el de la testosterona. ¿Por qué es tan importante en términos de definir o de decidir incluso si pueden participar en la categoría inversa a la del género que tenemos en términos deportivos y de donde están presentes, por supuesto, las ventajas y las desventajas? Sí, Rosa, fíjate que la testosterona es una hormona principalmente que nos incrementa o nos hace la diferencia principalmente en hombre-mujer. Es decir, las personas con una testosterona elevada generalmente está asociada a una mayor fuerza, a una mayor masa muscular, a una mayor concentración o cantidad de masa ósea. Cuando recién se empezaba a investigar todo esto, pues bueno, venían, ¿sabes qué? Si las diferencias habituales es justamente los niveles de testosterona, entonces tenemos que poner a competir a personas con la misma cantidad de testosterona. Entonces, hacían únicamente esa subdivisión. Entonces, bueno, si la principal hormona involucrada en estos cambios es la testosterona, entonces empezaron justamente a hacer que esa testosterona estuviera en niveles adecuados entre un hombre y una mujer y la persona trans. En un hombre biológicamente asignado, esos niveles de testosterona ondan entre los 30 nanomoles por litro principalmente, mientras que en una mujer esos niveles están por debajo de los 3 nanomoles. Entonces es una diferencia bastante significativa. ¿Qué pasa en una persona trans? Esos niveles se les exigen o se les exigían de inicio que estuvieran por debajo de los 10 nanomoles por litro. ¿Para qué? Para tratar de hacer algo muy similar y que fuera algo realmente justo, ¿no? Una competencia justa. Sin embargo, ¿qué se ha visto? En los Juegos de Río, no sé si alguien se acuerde, que justamente en atletismo surgió a Semenia, una atleta femenina, sin embargo, tenía niveles de testosterona demasiado elevados, ¿no? Entonces se le habla como una persona con hiperandrogenismo. Al tener los niveles tan elevados de testosterona, pues creían, ¿no? O se nota que hay una diferencia que le pudiera dar como esa ventaja competitiva. Entonces, a raíz también de este evento en Semenia en Río, empezaron en Río y desde Londres me parece que empezaba esto, empezaron la Federación Internacional de Atletismo a bajar esos niveles, ¿no? Que se tenían como tope, que eran los 10 nanomoles, en algunas pruebas que se creía que la testosterona podía darte esa ventaja competitiva, se bajó incluso el criterio y ahora no se permite competir con niveles de testosterona por arriba de 5 nanomoles por litro, que vendría siendo algo muy similar a el dopaje, ¿no? Porque si tú estás en una transición, de las personas trans generalmente utilizan testosterona, ¿no? En los trans que van a ser masculinos. Entonces, vendría siendo hasta cierto punto cierto dopaje el hecho de tú estar administrando la testosterona de forma exógena. Para cumplir con estos niveles que se exigen. Adelante, Janet.
Exactamente. Entonces, por eso ahorita existe mucha controversia entre cuál es el valor que se debe de considerar normal, ¿no? Para poder irte hasta cierta categoría del deporte. Y eso lo estamos viendo principalmente en atletismo. Sin embargo, creo y espero que esto se vaya a tomar como un valor únicamente, que podamos incluso darlo en todas las categorías o en los deportes. No solamente tenemos la parte de testosterona, hay muchísimas otras variables fisiológicas que no se están tomando en cuenta hasta el momento y que, bueno, no somos una persona, las personas no únicamente nos derivamos de las cuestiones bioquímicas, ¿no? O sea, hay personas que tienen colesterol elevado, testosterona en este caso elevado, y no por eso significa que vas a tener propiamente un incremento proporcional al nivel de testosterona, ¿no? Sí. Se han hecho varios estudios donde valoran dos personas con la misma cantidad de testosterona y sin embargo su fuerza es diferente. Entonces no podemos categorizarnos únicamente en ese valor. Hablamos en este caso de cuestiones de composiciones químicas, tendríamos que hablar de cuestiones médicas, hablamos ya de cuestiones fisiológicas, de cuestiones legales, son muchos los ámbitos que se tienen que tocar, pero por supuesto hay avances y para terminar me gustaría que nos hablaras precisamente sobre esta experiencia, lo que significaron los Juegos Olímpicos de Tokio. Hubo 3 participantes, uno de Canadá en fútbol, alguien más en halterofilia de Nueva Zelanda y alguien más me decía skater, que no me acuerdo dónde me decías que era, pero bueno, evidentemente es un avance en esta apertura de lo que significa la participación de personas trans en los Juegos Olímpicos, en lo que viene ya trabajando el Comité Olímpico desde el 2015, pero se va enfrentando a nuevas complicaciones. Platícanos, Janet, para terminar, cuáles son esos temas en los que se debe trabajar, y no solamente a nivel internacional, sino también en cada uno de los países y en cada una de las disciplinas deportivas y en este caso olímpicas. Sí, definitivamente los órganos rectores del deporte ahorita creo que van a tener un desafío bastante interesante en ver en qué deporte, si se tiene que hacer una categoría diferente. Mucho se habla de generar un tercer género, ¿no? Para todo este tipo de personas y manejarlo como una inclusión para ellos. Y bueno, esto es un tema que va iniciando, ¿no? Por eso creo que fue realmente novedoso, porque es algo de lo que vamos a partir y seguramente en los siguientes Juegos Olímpicos de París va a haber muchísimos avances. Probablemente en algunos deportes vayamos a tener mayor inclusión que en otros. Por ejemplo, ahorita que comentabas, ¿no? Fútbol, con esta Queen que ganó en fútbol para Canadá. Bueno, ya eso ya es histórico, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, podemos ver que no siempre va a ser una ventaja competitiva, ¿no? Si lo vemos en ella, bueno, sí, a lo mejor logró una medalla olímpica y a lo mejor creemos que entonces todas las personas trans van a tener esa ventaja. Sin embargo, tenemos ahí justamente el caso de Hubbard, una participante de halterofilia de Nueva Zelanda, que simplemente no tuvo los resultados que a lo mejor otras personas esperaban. Y a lo mejor tenemos que hacer más investigación en cuanto a la técnica. Yo, por ejemplo, estuve apreciando su participación y sí, incluso los comentaristas referían, ¿no? Hay una falla en la técnica y a lo mejor precisamente esta cuestión de transexualidad pudiera tener algún efecto. Es lo que realmente no sabemos y se tiene que hacer mucha investigación. Sí puedes tener a lo mejor mayor fuerza, pero a lo mejor tienes una desventaja que pudiera ser con la técnica, ¿no? Las manos que se acomodan diferente. Tenemos muchas cuestiones que investigar. Y bueno, en la otra participante que teníamos es de BMX, un deporte también nuevo, ¿no? Igual es otra cuestión histórica. Desgraciadamente, hasta donde tengo entendido, no participó porque ella era una especie de relevo. Pero bueno, ya tenemos más participantes en estas categorías, lo cual es bastante interesante. Y es noticia justamente por eso, porque se está dando esta apertura, este reconocimiento. Hay mucho que trabajar y, como bien dices, lo estaremos viviendo en los siguientes Juegos Olímpicos y en las competencias que se dan entre cada una de estos eventos internacionales. Mucho que platicar porque hablamos, por supuesto, de cuestiones individuales, pero hablamos de cuestiones culturales, médicos, en fin, hay mucho que trabajar. Doctora Janet Ávila Olivares, médico cirujano, miembro de la Dirección General de Medicina del Deporte de nuestra universidad. Gracias por estos minutos, por ayudarnos a entender lo que está sucediendo y un poco dibujar lo que puede suceder durante los siguientes meses, años a nivel internacional y a nivel deportivo. Gracias, Janet. Hombre, un placer haber colaborado con ustedes.
Gracias, Janet. Buenas tardes. Esto es La UNAM Responde y tenemos más información. Vamos enseguida con más temas deportivos. Enseguida los chicos de Entendi nos hablan sobre la participación de atletas universitarios en esta justa internacional. El deporte universitario se ha caracterizado por ser un semillero de atletas de gran calidad y talento que han dejado en alto el nombre de México en muchas justas deportivas. Cabe destacar que la Universidad Nacional Autónoma de México contempla la actividad deportiva como parte integral de la formación de sus estudiantes. En las Olimpiadas de México 1968, la UNAM se convirtió en el hogar del olimpismo mexicano, al ser la sede de aquellos controvertidos Juegos realizados en el marco de los sucesos del 2 de octubre. En esa ocasión, la delegación mexicana estuvo conformada por 275 atletas, 21 de ellos de la máxima casa de estudios de nuestro país. ¿Cómo olvidar los logros alcanzados? El oro de Felipe Muñoz en natación, mismas preseas que se colgaron Ricardo Delgado y Antonio Roldán en boxeo, la plata obtenida por Pilar Roldán en esgrima, el sargento Pedraza ganando la plata olímpica en marcha, al igual que Álvaro Gaxiola en clavados, y el bronce de Maritere Ramírez en natación, y Joaquín Rocha y Agustín Zaragoza en el boxeo. En esta edición 2020, en Tokio, Guillermina García Ávila, de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM, fue notificada para participar como jueza en esta disciplina. Por su parte, Naomi Checo, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración y miembro de la Asociación de Gimnasia de la UNAM, participa en el comité técnico de este deporte. Otras universidades autónomas del país, como la de Nuevo León y Sinaloa, están representadas en los Juegos de Tokio 2020 en disciplinas como gimnasia, tiro al blanco, tiro con arco femenil, remo, gimnasia rítmica, bádminton, taekwondo, halterofilia, voleibol de playa y ciclismo. El Juego Olímpico de Tokio 2020 arde para demostrar que la unidad entre las naciones persiste pese a las condiciones adversas. Para TV UNAM, Pablo Salazar. Que siga esta emoción por los Juegos Olímpicos, practiquemos el deporte día con día en medida de nuestras posibilidades. Y bueno, también les recordamos que tenemos una cita mañana en la UNAM Responde. Se ha terminado nuestro tiempo, pero podemos seguir en contacto a través de todas nuestras redes sociales que ustedes ya conocen y están apareciendo en este momento en nuestra pantalla. Sigámonos cuidando, usemos el cubrebocas, acudamos a la vacunación y nos encontramos aquí el día de mañana, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.